Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura Caldas y soy la persona que está detrás haciendo todas las entrevistas, y los lunes, como el día de hoy, hacemos diferentes reflexiones sobre la vida en general. La semana pasada tuvimos a Santiago y estuvimos hablando un poquito de la oratoria y lo importante que es tener una presencia en clase. También estuvimos hablando un poquito sobre cómo es esencial la formación continuada y de qué manera Cumubox también nos puede ayudar durante todo ese proceso. Ahora mismo, en noviembre, tenemos el Cumu Space, que son unas jornadas online en las que vais a tener un montón de formación por un precio muy económico, o si no, también podéis acceder gracias a la membresía anual en la que vais a tener todo de todo. Dentro de estas conclusiones que estuvimos haciendo dentro del podcast, hablamos de qué manera puede afectar cómo nos presentamos dentro de un público o dentro de un aula, porque al final del día los profes lo que somos actores y actrices en muchas ocasiones. Yo recuerdo que en el colegio odiaba, pero con toda mi alma, lo que era presentar, y me veo a día de hoy, pues que hago las conferencias, que hago los seminarios, que hago las formaciones online que tenéis en Cumu, o me voy a hacer una formación, alguna vez me he ido a Austria, te vas a Chipre, y piensas cuánto he cambiado y cuánto realmente yo necesitaba esa formación dentro del aula, de decir, mira Laura, te presentas así, cuando intentes comunicar un mensaje se tiene que hacer de esta manera. Y eso creo que es algo esencial, con lo cual no trabajamos lo suficiente. Pero luego, dentro de la gestión de aula, la manera en la que hablamos y la manera en la que transmitimos un mensaje también nos va a ayudar muchísimo. Yo cuando empecé a ser profe, los primeros meses lo pasé fatal. Primero de todo porque el inglés no es mi primer idioma, entonces yo cuando hablaba y me costaba y pronunciaba las cosas mal, entonces como que se me añadió un plus. Adentro de lo que es la gestión de aula, que me puede costar más o menos, se me añadió el que el centro en el que trabajaba era horroroso, que sigo sin haceros un podcast sobre eso, pero debería. Y luego aparte se añadía que el inglés no era mi lengua materna. Entonces la gestión de aula para mí el primer año fue fatal, y según he ido avanzando me he empezado a dar cuenta que había cosas que no me contaron y había cosas que realmente yo necesitaba saber para que esa gestión de aula fuese efectiva y esas relaciones dentro del aula fueran positivas. Dentro de Cumubox también tenéis un montón de vídeos míos hablando de mis dramas, de mi proceso. Tenéis vídeos de todo si queréis ver alguno y queréis complementar este podcast con lo que estoy diciendo. Entonces, cosas importantes que creo yo que no se nos cuentan a la hora de presentarnos y la gestión de aula. Presentarnos, me refiero la presencia que hacemos dentro del aula, ¿vale? Primero de todo, la manera en la que utilizamos nuestro tono de voz. Es decir, no gritéis nunca. Esto es muy fácil decir. Yo he gritado y lo hemos hecho todos y todas los que estamos escuchando este podcast. Y si tú no lo has hecho, te felicito, porque es algo que creo que es muy difícil, ya que cuando estás enfadado o enfadada, esos sentimientos florecen y salen como pueden. Pero una vez que gritas, no hay más allá, ¿vale? Una cosa es alzar la voz o regular el tono de voz para que sepan en qué momento estamos. Pues si quieres que presten atención, haces lo típico de 3, 2, 1, o haces una de esas llamadas que hace mucha gente, que yo nunca he probado, lo de class, class, yes, yes. Utilizo a Iris de ejemplo. Ese tono y esa manera de hablar, ese nivel de voz, nos va a ayudar muchísimo también para que, si no gritamos nunca, en el momento que tengamos que utilizar alzar la voz como último recurso, va a servir. Pero si gritamos todos los días, es algo que, para empezar, tú no quieres que ellos te griten a ti, ¿verdad? Y no quieres que se griten entre ellos. Entonces tú no les grites. Sé que es difícil, sé que lo que estoy diciendo cuesta a veces, pero es esencial. Es esencial que seamos nosotros los primeros role models, que serían las primeras personas en las que se tienen que fijar. Entonces, de qué manera utilizamos el lenguaje y de qué manera utilizamos nuestro tono de voz, tienen que ser algo que también copien y que también estemos, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida, en todos los idiomas habidos y por haber. En inglés se dice modeling, como modelar. Modelar un buen comportamiento, modelar un buen idioma,
modelar un buen tono de voz, entonces ellos y ellas van a estar copiando mejor. Eso es algo que me pasa a mí mucho. Ese sería el primero, ¿no? El tono de la voz, el no gritón. Segundo, las palabras que utilicemos. Sé que hay palabras pues que no son palabrotas, que son adecuadas, pero es mejor evitarlas. Pues por ejemplo, en inglés, ¿vale? Que puedes decir be quiet o shut up. Shut up, pues cállate, es algo que no es muy agradable. No te vas a meter en ningún problema por decir shut up. A lo mejor te dicen, mira, oye, no utilices eso tan a menudo, pero no es algo que digas, me van a despedir, no voy a tener trabajo, pero es algo que se queda un poco en la línea, ¿no? De decir, venga, le puedo decir cállate o en silencio. ¿Qué queda mejor, no? Cállate. O decir, venga chicos, vamos a escuchar. O venga chicos, silencio. O venga chicos, estoy esperando. Es un idioma totalmente... Es un pequeño detalle totalmente insignificante en muchos casos, pero que va a marcar esa diferencia. La manera en la que hablamos también va a marcar una diferencia muy grande. Entonces, evitar ese tipo de interacciones, de cállate, en vez de decir eso, decir, oye, vamos a escuchar, ¿qué te pasa? Escucha, por favor. Eso es esencial. Y luego, me pasa mucho en el aula que entre ellos se dicen, shut up, y digo, no. Yo no os digo shut up. Ya, pero otros profes sí nos lo dicen. Ya, bueno, pero es que yo no soy otros profes. Entonces, dentro de mi aula, que es lo único que yo puedo controlar ahora mismo, dentro de mi aula, ese vocabulario no se utiliza. Y esa forma de hablarnos sin respeto no se utiliza. Entonces, si queremos que ese respeto esté dentro del aula, nosotros y nosotras tenemos que ser los primeros y las primeras que no utilicemos ese tipo de vocabulario. ¿Que se nos escapa una vez? Pues no pasa nada, porque se nos va a escapar una vez. Y el otro día, no sé qué dije yo, se me ha olvidado ahora, pero además mandé un mensaje súper preocupada, en plan, he dicho una cosa que creo que no tenía que haber dicho. ¿Por qué? Pues porque te enfadas, te vienes arriba, te calienta un grupo, estás hasta el moño, tienes un mal día, te ha bajado la regla también y se te escapa. Y no pasa nada, que eso es algo muy importante, que no somos perfectos siempre, es de, venga, y nos sentamos y hacemos... No, esas cosas, pues hay veces pues que no te da la vida y no puedes hacerlas, ¿vale? Entonces, primero de todo, el tono de la voz, no gritamos. Segundo, el vocabulario que utilizamos. Y siguiendo con el tema del vocabulario que utilizamos, a la hora de resaltar algo, hacerlo de manera positiva. ¿Qué quiero decir? ¿Que todo está siempre bien? ¿Que no se les puede decir nada malo nunca? No. Lo que quiero decir, no es lo mismo decir qué mal lo has hecho, esto está mal. El otro día vi un sello el otro día, hace unos meses, un sello de una cuenta de estas gigantes monstruosas que son súper grandes, las típicas cuentas de educación que van robando contenido de todo el mundo. Y era un sello, no me acuerdo muy bien, pero era rollo sello, lo has hecho muy mal, fatal. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué clase de feedback es ese? ¿Qué clase de retroalimentación es? Lo has hecho fatal. ¿Y yo qué aprendo? Yo me das un examen y pone fatal. ¿Qué he aprendido yo? Vamos a ver, alma de pollo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una retroalimentación que sea significativa y positiva. Esto no significa que cuando hagan algo mal no se lo voy a decir nunca. No, esto significa, mira, esto está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Y qué has hecho bien dentro de este ejercicio? Que es algo esencial. Entonces, igual cuando estamos hablando y el vocabulario que estamos utilizando, no es lo mismo decir qué mal lo has hecho a decir, mira, puedes mejorar de esta manera. ¿Vale? Para mí la tercera es súper importante, el cariño, la forma positiva de decir las cosas y cómo hay que tener una conciencia también de que el vocabulario es esencial. Y por último, para dejaros en paz, y si queréis ver más sobre gestión de aula, tenemos un curso de Loreto sobre ClassDojo, también tenemos de neuroemoción, de Cintia, tenemos también con Tere y con Nere, que tenéis de TEA, tenéis de neuroeducación, que os lo recomiendo muchísimo si os gusta todo este tema. Y por último, una de las cosas que me parece esencial y que Santiago me dijo en el podcast anterior el nombre, pero no me acuerdo de cómo se llamaba eso exactamente, es la forma en la que nos acercamos, ¿no? Si tú tienes a uno que está ahí liándola en clase, que nos pasa todo, que se levanta, que tiene un lápiz, que te dice que no sé qué, en vez de decir ¿qué haces? O en vez de decir para, que eso a mí me pasaba al principio, pero empecé como a pulir la técnica, vas y le dices ¿qué te falta? ¿Necesitas un boli? En vez de decirte me cago en la leche, siéntate de una vez, le dices ¿estás bien? ¿No lo entiendes? Te ayudo. Un diccionario, necesitas un boli. Entonces, el niño o la niña seguía siempre de ostras, pero no he conseguido la reacción que quería.
pero no he conseguido que hiciese esto. Entonces eso a mí me funciona mucho. En vez de como engage, como engancharte al comportamiento negativo, como que reducirlo y decir, venga, vale, que la estás liando mazo de parda, pero ahí hay algo que necesitas de mí, que te tengo que ayudar. Funciona súper bien también ese. A mí ese me gusta mucho. Es mi favorito. Es mi técnica favorita. En vez de decir, haces, ¿necesitas un boli? ¿Te puedo ayudar con algo? Y se confunden. Entonces son como los conejillos esos en la general que suben las luces y haces, ¡ay! Pues igual, se ponen igual. Y a mí me funciona muy bien y me gusta muchísimo. Este podcast se ha convertido en gestión de aula utilizando tu vocabulario. A mí me parece algo súper interesante y que yo creo que debería formarme más en la oratoria, en la forma en la que hablo al alumnado, y creo que es algo súper interesante. Recordaros, si hay algún curso, alguna cosita que os apetece, ponedmela por el correo de ComuVox. Os podemos ir viendo nuevos cursos y nuevas cositas para ir haciendo. Entonces, si os apetece otro curso nuevo de gestión de aula, nos lo escribís y lo podemos mirar para hacer. Recordad que ComuVox es algo con una formación continuada y que estamos aquí para ayudarte y para solucionar la vida, que muchas veces ya tenemos muchas cosas que hacer y lo que necesitamos es esa flexibilidad. Bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy. El jueves tenemos otra entrevista que está súper chula. Tenemos esta segunda temporada, estamos haciendo un montón de cosas muy guays de entrevistas. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma que te va a salvar la vida como profe y que la necesitas. Y que ahora tenemos el Kumu Space. Y vamos hablando. Un besito.